siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios, han convertido estar explotado en un privilegio. ¿El precio? Tu dignidad, no lo dudes, la gravedad se torna frágil aquí en el trapecio. Multitudes violadas por patrañas, censura, la marca España un padre de familia buscando en la basura. Cultura de pandereta y farla, futuro biólogo abandona la carrera, no puede pagarla. Otro debate, otra charla, otra mani, otro amigo puñalada por la espalda, otro parado, otro desahucio, otro mendigo. Quiero mi vídeo con Ken Loach, quiero mi canción de Carla. Y mientras, otro bache, otro inmigrante sin tarjeta sanitaria muere por VIH o cáncer. Asesinato legal, doctrina, el Ministerio de Sanidad asesina. Nos han prohibido soñar, nos han atado a la butaca, pero el que siembra miseria recoge bombas lapa. Políticas policíacas, estado de excepción, ocultan sin vergüenza el número de placa. Gobierno cabrón, sociedad hipocondriaca. Levantémonos al grito de revolución. Compañeras, ya suenan las alarmas. Exigimos que el gobierno se disuelva y entregue las armas. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. Mamá, mamá, ¿qué hay hoy de comer? Y mamá ya no puede responder. No es Cuba, joder, es Occidente, donde el derecho a la vivienda es debajo de un puente, donde la muerte del inmigrante llega si es pobre, donde las leyes se instauran a golpes, donde la libertad no la deciden jueces, sino el dinero y la clase a la que perteneces, donde el joven español sueña con salir en Gandía Sor y ya no pelea, donde el trabajador asume su papel de esclavo esquirol y admira a Mancio Ortega. La realidad golpea, por eso hay que intentar canalizar el odio del pueblo, que tomen conciencia obrera, que sepan que el enemigo es de clase, no de raza o género, y que el miedo lo siente el gobernante, él y el asesino de elefantes, que noten en sus carnes que está llegando el día en el que el pueblo retome la soberanía. Quieran o no, va a suceder, cuando la indiferencia sea odio van a caer, y si quieren volver el sucio les espera. Resistiré con mi fusil como Allende en la moneda. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. Sigue protestando. No desesperes, sigue protestando. No desesperes, sigue protestando. Para el impulso revolucionario. Seguimos con Escuela de Cuadros, estamos con el compañero Jorge hablando del capitalismo y sus crisis. Le vamos a pedir ahora que vaya de lleno a las crisis actuales del capitalismo, a las últimas crisis y a lo que se está viniendo. Sobre todo que nos explique la peculiaridad que adquiere en la actualidad, por cuanto los fenómenos que se están desarrollando están destruyendo a la naturaleza, están destruyendo a la tierra y por lo tanto también a la humanidad. Entonces estamos ante una situación diferente a las otras crisis. ¿Qué significa eso? Eso tiene que ver con el desarrollo acelerado que ha tenido las fuerzas productivas en los últimos tiempos y que tiene particularmente en el capitalismo, que como vos bien lo señalabas, es muy diferente al desarrollo que existía en Babilonia y en otras civilizaciones que tuvieron siglos para crecer y desmoronarse. Acá vamos 2 siglos en un camino súper vertiginoso. Claro, sí. El tema es cómo medir los tiempos históricos, ¿no es cierto? Eso es complicado. Por ejemplo, ¿qué piensa una tortuga? Tiene un tiempo muy diferente al que podemos tener nosotros. O qué pienso yo y qué manera yo tengo de pensar la realidad y cómo la pensaba mi hiperbisabuelo, digamos, que tenía tiempos más lentos, tal como los estoy viendo yo ahora, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos que hablar de la crisis actual,
No hay otro remedio que decir dos cosas. En primer lugar, que es una crisis muy original con respecto al pasado reciente. Para mí, siglo XIX es el pasado reciente. Pero que no es tan original cuando lo vemos en la historia general de las civilizaciones. No es tan original. Después de todo, Marx lo que descubre es la originalidad del capitalismo en el corto, mediano plazo. El tema del largo plazo él lo llega a describir como una crisis general, pero no más que eso. Y entonces sí, cuando nos metemos en las crisis de la totalidad de las civilizaciones, que por lo menos por lo que conocemos, es que hay un punto, ¿no es cierto? Porque las viejas civilizaciones también tenían crisis de sobreproducción. Hay estudios muy interesantes al respecto, cómo había crisis de sobreproducción en el antiguo Egipto, etc. Pero eso es un tema ya para historiadores. Pero la otra cuestión es que el desarrollo de la tecnología, por ejemplo, de la ciencia y la tecnología, considerada por el progresismo como una máquina de desarrollo imparable, y en última instancia mucho marxismo en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, tendían también a creer eso, como que la ciencia y la tecnología era algo que estaba por encima incluso del propio capitalismo. O sea, que generaba progreso irresistible, que en realidad el capitalismo era una traba al desarrollo científico y tecnológico. O sea, que había una capacidad de desarrollo de fuerzas productivas fenomenal y que el capitalismo era algo molesto que andaba por allí. Una visión marxista, precisamente, nos haría ubicar a la ciencia y la tecnología en la historia. Entonces, la tecnología y, digamos, la visión más general de la tecnología, incluso en los niveles más altos de abstracción, le vamos a llamar ciencia a eso, tiene que ver con las civilizaciones, con la historia en el momento en que eso se produce, ¿no es cierto? Todavía seguimos discutiendo por qué los griegos tenían toda la posibilidad de tener máquinas de vapor y no las tenían, por ejemplo. Que no es porque simplemente tenían esclavos, era más compleja la cosa, ¿no es cierto? Bueno, entonces, el capitalismo en su desarrollo ya largo, ojo, no es una civilización solamente de 100 años. Acá podemos hablar, en un sentido más general, de desarrollo de protocapitalismo y de capitalismo, y son varios siglos. Por lo menos tenemos que ir hasta eso que yo hablaba de Ibn Khaldun, tenemos que pensar en el siglo XIII, siglo XII, siglo XIV. Eso es desarrollo de capitalismo. Entonces, el capitalismo como civilización se termina encontrando al final con el viejo problema. Primero, que su desarrollo tecnológico, o sea, la manera de producir sus técnicas, son cada vez menos productivas. Este es un tema. Segundo tema es que precisamente esa incapacidad para hacer crecer indefinidamente la producción lleva a las élites dominantes a concentrar cada vez más el producto de ese sistema, ¿no es cierto? O sea, hay todo un proceso de concentración económica que termina matando las capacidades de producción, incluso producción de tecnologías cuya finalidad esencial es el canibalismo, es concentrar la economía, es rapiñar, es saquear. Empieza a haber producción tecnológica para la destrucción. A mi criterio, el sentido más general de la informática es eso, digamos, en el sentido del capitalismo o de la biotecnología, la producción de nuevos materiales, etcétera, etcétera. Entonces, el capitalismo se encuentra en estos momentos en un proceso ya de haber entrado en un ultraparasitismo, ¿no es cierto? Y ese ultraparasitismo se expresa de muchas maneras. Se expresa en una acumulación inservible, en sentido productivo, en una acumulación de conocimientos científicos y tecnológicos que cuando se aplican cumplen una finalidad o una función puramente destructiva. Y luego esa, digamos, necesidad de la élite dominante pensando el capitalismo como un sistema planetario, ¿no es cierto? Yo no estoy pensando solamente en el capitalismo norteamericano, sino como un sistema planetario, les lleva a ellos en esa necesidad de hacer rapiña, de destruir, de conquistar, de rápidamente destruir todo lo que hay que destruir para que esa élite siga en sus lujos, en el hiperconsumo y todo lo demás, llevan incluso a fabricar maquinarias de muerte y de destrucción colosales. El Imperio Romano, en el siglo IV, ¿no es cierto?, ya cuando la decadencia es evidente, tenía 600.000 soldados.
Piensen, población del imperio, tantos soldados, ¿cuántos soldados tendría que tener Estados Unidos ahora? Varias veces más de los que tienen, ¿no es cierto? Entonces, el capitalismo también ahora es un capitalismo de guerra. Es un capitalismo de guerra difícil de entender, porque si lo entendemos en la lógica del siglo XIX o de la primera mitad del siglo XX, decimos, bueno, acá la potencia A contra la potencia B contra la potencia C. Eso existe, eso existe. Eso existe, pero también existe lo otro, que es la potencia A, que sería Estados Unidos y su occidente, Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, con alguno que se va, se queda, etcétera, que en realidad están haciendo la guerra del planeta, con distintos motivos, ¿no es cierto? Guerra en Siria, guerra en Libia, guerra en Somalia, amenaza de guerra en Irán, guerra en Ucrania, ¿no es cierto? Probabilidad o amenazas de guerra contra Venezuela. Es una expansión de la guerra colosal. Yo lo decía los otros días en una charla, que ha hecho a un hombre que sería, nadie lo va a acusar de marxista, este señor, sino todo lo contrario, que es el Papa Francisco, que ha dicho que el mundo está en guerra, que hay guerra mundial. Cosa que es evidente, que hay guerra por todos lados, hay guerra mundial. Él dice que es una guerra a pedazos, pero esa es su manera, un poco, trató como buen jesuita de meter algo raro ahí para que no se entienda. Pero es una guerra, está en guerra. Ahora, ¿contra quién es la guerra? Bueno, contra el planeta. ¿Cuál es el objetivo? El saqueo. O sea, ellos, por ejemplo, ¿qué visión tienen de América Latina? Para meternos un poco en nuestra realidad. Para ellos América Latina es, Venezuela tiene 20% de las reservas mundiales de petróleo, es el primer reserva del mundo, visible es todo eso, pero además tiene gas, tiene shale oil, shale gas, que habría que explotarlo según ellos, pero ¿cuál es el obstáculo a todo eso? Bueno, la población. La población es un obstáculo. Y la población dividida en dos sectores. La población hostil, acá en el caso de Venezuela serían los chavistas, protochavistas, y después los imbéciles. Y los imbéciles son los que están favorables al imperialismo, que los idiotas creen que si tiran abajo este sistema acá y levantan la banderita norteamericana, van a tener, vaya a saber qué felicidad van a tener. Lo que los van a meter es una situación tipo Libia, digamos, en un caos infernal, que ni esos pobres imbéciles van a tener que ser los primeros a escaparse, porque los van a matar, ¿no es cierto? Entonces ellos tienen sobre América Latina, en primer lugar, una visión de que América Latina son recursos naturales. Es el petróleo de Venezuela, es el litio de Bolivia, Chile y Argentina, ¿no es cierto? Es el agua, por ejemplo, el acuífero guaraní, ¿no es cierto? Es el oro es muy importante porque se está cayendo el dólar, ¿no es cierto? Aunque ahora mejoró un poco porque se cayó el euro primero, pero digamos, y el oro empieza a aparecer como algo muy importante, entonces el oro es decisivo. Eso es primera cuestión. Y para ellos, y bueno, por supuesto las grandes llanuras para exportar agrocombustibles y todo eso. Y eso para controlarlo, para controlar eso, no para controlar la totalidad del territorio. Se acabó la teoría de la doctrina de seguridad nacional. A ellos lo que les interesa es controlar solamente esos focos de producción agrominero exportadora. Y para eso está el sistema militar. Un sistema militar que ya no es el sistema militar clásico, ya no es los ejércitos profesionales, sino que opera como bandas. O sea, son ejércitos caóticos, pero es un caos organizado, no es un caos así que sale porque sí, ¿no es cierto? Con ilusiones. La ilusión de ellos es que con el caos, los otros se dedican a eso. Hay un dicho de que usan muchos de estos estrategas, Hutu mata Tutsi, Tutsi mata Hutu. También se podría decir chiita mata sunita, sunita mata chiita. Del país que yo vengo, diríamos los que les gusta mucho el fútbol. Los hinchas de Boca Juniors, que es un club muy importante, matan a los de River Plate y así se va. Que se entretenga la población con eso, nosotros decimos esto, droga y rock and roll. O sea, que se maten, se droguen y ellos controlar esos recursos. La realidad demuestra también que es una ilusión porque no somos simplemente idiotas, sino que parecería ser que esta gente, nosotros, tenemos alguna capacidad de razonamiento y tenemos potencial de resistencia. Entonces en Afganistán resisten, en Libia hay resistencia, pese a eso que armaron esas bandas y todo, igual aparece la resistencia. Y en América Latina, en la medida que ellos van caotizando, empiezan a aparecer elementos que ya no son de resistencia con potencial de ofensiva. Cito 3 casos, puedo citar, uno es el de Colombia, el otro es el de Perú y el otro es el de México.
Entonces ellos tratan de que los Hutus maten a los Tutsi, los Tutsi maten a los Hutus, pero los Tutsi y los Hutus dicen, bueno, espera, un minutito. Es cierto, yo soy Hutu, tú eres Tutsi, pero este otro desgraciado hace que nos matemos entre nosotros. Entonces, este es un fenómeno complicado. Los romanos tuvieron un problema bastante parecido. No hacían estas estrategias sofisticadas, pero tenían un potencial militar colosal y también trataban de poner ellos incorporaban gente de las zonas de frontera del imperio, llamados bárbaros, y con eso trataban de compensar y todo eso. Pero finalmente los bárbaros terminaron, llamados bárbaros, que parece que eran mucho más civilizados que los romanos, eso lo cuenta Engels, ¿no es cierto? Cómo los pueblos recibían con gran alegría a los bárbaros, de los pueblos ya del imperio. Entonces, bueno, ellos tienen esa ilusión. Vamos a ver si esa ilusión se transforma en realidad o la realidad termina aplastando la ilusión. O sea, si la insurgencia de los pueblos que tratan de ser saqueados terminan derrumbando la prepotencia y la ilusión del capitalismo, que es imperio, no hay otro capitalismo. Jorge, quise preguntar un poco sobre la actitud que deberíamos asumir frente a la crisis. En el break leí una cita de Jenny Marx sobre su marido, en que ella dijo que aunque la crisis había afectado el bolsillo de ellos, Marx, su marido, estuvo más satisfecho que nunca, ¿no? Jenny von Westphalen, esposa de Marx, escribió: aunque la crisis norteamericana nos toca dolorosamente al bolsillo, ya puede usted imaginarse lo satisfecho que el moro está. Ha vuelto a él la capacidad y la facilidad de trabajo y la frescura y alegría de espíritu de sus mejores tiempos. Cuando se le ríen en una democracia, no cobra nada por un puto trabajo, después lo deportan porque hace mucho el pago. Odio estos países tan desarrollados, los que en el pasado trataban con esclavos. Explotación colonialista, ahora cierran las fronteras para perderlos de vista. Sociedad caníbal, capitalista. Sociedad caníbal, capitalista. Sociedad caníbal, capitalista. Sociedad caníbal, capitalista. En un país libre, grandiosa su bandera, manipulan en el cine. Todos son felices, aman la paz, defienden a su patria aplastando a las demás. Es la libertad, adorar al capital, presumir de hundir las ideas de Marx, votar para escupir al esclavo de tu país, luego propagar igualdad en la humanidad. Sociedad caníbal, capitalista. Sociedad caníbal, capitalista. Sociedad caníbal, capitalista. Sociedad caníbal, capitalista. Adorar al capital, presumir de hundir las ideas de Marx, votar para escupir al esclavo de tu país, luego propagar igualdad en la humanidad. Sociedad caníbal, capitalista. Sociedad caníbal, capitalista. Sociedad caníbal, capitalista. Sociedad caníbal, capitalista. Y hemos llegado al cierre de este programa Abrazo Revolucionario por FM Inclusión 102.3, la primera radio cooperativa de Gualeguaychú, la radio de la CNCT, de la Cotrafer, esta radio, digamos, que en la que buscamos que se expresen los sectores populares, la gente sin voz, que no llega a los medios masivos de comunicación, y donde buscamos la construcción de ese poder popular, de esa expresión de estos sectores que buscamos que se revierta toda esta situación que se está viviendo actualmente y que donde buscamos lo mejor para nuestro pueblo. Así que cerramos nuestro programa de Abrazo Revolucionario del Partido Comunista y vamos a hablar un poco de lo que va a ser de aquí en adelante las actividades de nuestros partidos, porque esto no termina acá, digamos. Si bien
Celebramos la victoria de Martín Piallo como intendente de nuestra ciudad, candidato al cual apoyábamos. También, bueno, del gobernador Bordet, también que a nivel provincial era el candidato en el cual formamos, digamos, el Frente para la Victoria, del cual formamos parte. Tenemos que tener la vista puesta en lo que es la segunda vuelta desde el 22 de noviembre. Sí, y tenemos que, como decimos anteriormente, meterle mucha fuerza a esto para revertir esta situación de 2 puntos de diferencia, compañeros. Estábamos hablando recién con los chicos fuera de aire, que cuando preveíamos supuestamente 8 puntos de diferencia entre Scioli y Macri, ya era desalentador el panorama. Imagínense ahora que tenemos solamente 2 puntos de diferencia. Sin duda que la actividad del Frente para la Victoria, de todo el Frente para la Victoria, hablo del tanto del PJ como el Nuevo Encuentro, nosotros, la Cámpora, todas las agrupaciones que forman parte del Frente para la Victoria, indudablemente tienen que poner un 100% de su esfuerzo de acá al 22 de noviembre para que no ocurra lo peor. Que gane Macri sería que pase lo peor. Y no podemos permitirlo. Y a pesar, como dice Gabriel, de que ganamos acá en Gualeguaychú y que ganamos en la provincia, necesitamos sí o sí garantizar lo nacional, porque si no, no va a pasar nada, compañeros, no van a cortar los víveres. Esto es así, clarito, clarísimo. Así que no hay muchos más análisis que hacer, digamos, porque no nos podemos apresurar tampoco a empezar a analizar, por ejemplo, ¿qué haría Macri si ganara? O sea, ese análisis seguro ronda dentro de nuestras cabezas y ya más o menos tenemos en claro qué va a hacer Macri si gana. Y bueno, con eso que tenemos en claro de qué va a hacer Macri si gana, no puede ganar Macri, compañeros, no puede ganar Macri. Hay que salir a militar fuerte, con todo el entusiasmo y la alegría del mundo, que esta arremetida del imperialismo, porque esto es una arremetida del imperialismo, como decía Gabriel, no es que pasa solo acá. Este tipo es el que más vinculaciones tiene con la embajada yanqui, es al que le bajan línea la embajada yanqui. Es decir que con todo lo que podamos, compañeros, salir fuerza adelante, y sin duda que venceremos, pero fuerza. Así que bueno, continuará nuestra tarea, digamos, de todos los días en los barrios, en los sectores populares. Así que bueno, continuaremos con nuestras actividades. Bien, en cuanto a esa actividad, ustedes ya saben, y continúa y seguirá estando, de la feria en el barrio Villa María. Seguimos viendo si podemos mudarla a alguna otra parte, estamos en eso, porque para tener más contacto con la gente, que es nuestra tarea y es lo que sabemos hacer, es lo que nos gusta. Difundir la línea y mano a mano con la gente en el barrio. Así que bueno, eso es lo que vamos a seguir haciendo, continuar con nuestras tareas. También, digamos, lo barrial que venimos desarrollando ahí en Barrio Obrero, en La Cuchilla, toda esta tarea que están haciendo nuestros compañeros, nuestros camaradas en todas las zonas. También esto porque esto agudiza también la contradicción, la lucha de clases, y por eso vamos a seguir trabajando en que es nuestro lugar principal, nuestro lugar de lucha, que es el movimiento sindical, el movimiento obrero, la lucha política de los trabajadores por la construcción de un gobierno, digamos, que sea de los trabajadores, un sindicalismo de liberación, donde los trabajadores podamos tener un mayor poder, la construcción de poder popular. Así que esto fue todo por hoy en el Abrazo Revolucionario, el programa del Partido Comunista en FM Inclusión 102.3. Porque hay ricos y hay pobres, no es cosa de magia negra, es culpa de explotadores que están acá en la tierra. Se llama capitalismo, hijo, ya es hora que entiendas
militarás con tus compañeritos en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se rebela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Si tu papá trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa plusvalía. Se pudre todo, viene la huelga, el mecanismo que se detenga. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Mas habrá un día, lo sé no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres unidos y hermanos. Hijo, nosotros la patria, nada más todos seremos. El burgués capitalista cuenta su sucio dinero. Haremos revoluciones, obreros serán gobierno. Juguetes en todos lados, Marx Lenin en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se rebela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Si tu papá trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa plusvalía. Se pudre todo, viene la huelga, el mecanismo que se detenga. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Mas habrá un día, lo sé no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres unidos y hermanos.